Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast, un podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Hoy volvemos a tener a Marina y a Isabel con nosotras porque vamos a hacer la segunda parte de estas emergencias obstétricas y queremos hablar de un montón de cosas. Concretamente, podríamos hablar de muchas otras, pero concretamente vamos a hablar de la preeclampsia, que se nos quedó pendiente del episodio anterior, el prolapso de cordón y la distocia de hombros. Esos tres temas vamos a tocar. Como dije en el episodio anterior, esto hay que saberlo enmarcar dentro de lo excepcional. Siempre os queremos transmitir la idea cierta de que el parto en la inmensa mayoría de las ocasiones transcurre con normalidad, con fisiología, pero bueno, pues la naturaleza tiene a veces estos caprichos y nos ponen un aprieto, pero afortunadamente pues para muchos de esos casos, la mayoría, tendremos recursos y hoy vamos a aprenderlos. Así que nada, si os parece, contarnos primero un poco, porque esta palabra es mega rara, ¿qué es eso de la preeclampsia? Vale. Bueno, es una enfermedad exclusiva del embarazo, ¿vale? Que se produce por una mala placentación. ¿Esto qué quiere decir? Que la placenta no enraiza bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que produce? Tiene, digamos, dos espectros, ¿no? Una parte que va hacia la madre y una parte que puede ir hacia el bebé, ¿vale? Es una enfermedad que produce hipertensión en la madre, aumento de la tensión y proteínas en la orina, ¿vale? Y hacia el bebé lo que puede hacer es que los bebés crezcan menos, ¿no? Entonces, esto lo diagnosticamos a partir de la semana 20 del embarazo, ¿vale? Eso es muy importante. Previamente, si tenemos una hipertensión, no es una preeclampsia, será una hipertensión previa al embarazo que no estaba diagnosticada, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que lo más importante en este sentido es también hablar, aparte de que cuando se produce y eso, pero lo que nosotros siempre decimos a los pacientes, ¿no? Los síntomas de alarma en este sentido. Antes de empezar con los síntomas, pero hay factores de riesgo, ¿no? Sí. Que algunas mujeres en el primer trimestre toman alguna medicación porque vosotras Sí, veis que tienes una paciente que Sí. lógicamente ya tiene un embarazo previo y ya tiene una preeclampsia, pues lógicamente tiene más riesgo en un segundo embarazo. O también una paciente que ha tenido una situación que llamamos de restricción del crecimiento intrauterino, que son bebés que no crecen adecuadamente dentro del útero. Eso es la parte esa que hablaba Marina, ¿no? Que puede afectar al bebé, pues teniendo ese antecedente también es un factor de riesgo para tener de nuevo una restricción de crecimiento del bebé o una preeclampsia. Entonces, a las pacientes de entrada les ponemos una medicación para prevenir, para que intentar que esa placenta se forme mejor y que, bueno, pues que no conlleve al final el desarrollo de esa patología. ¿Y por qué se llama preeclampsia? O sea, ¿qué este palabra? Porque es una palabra compuesta, ¿no? ¿Por qué se llama preeclampsia? Bueno, tiene dos partes. La eclampsia realmente sería una consecuencia muy grave de esta enfermedad, que lo que conlleva son convulsiones, ¿vale? Entonces, preeclampsia, que sería lo previo a eso, realmente, aunque bueno, esto no sucede prácticamente nunca, o sea, afortunadamente las mujeres en general no convulsionan, incluso mujeres que tienen preeclampsias graves no suelen tener una eclampsia, que son esas convulsiones. Vale, pero que es un poco lo que estamos previniendo cuando tratamos la preeclampsia. Sí, y también previniendo enfermedades, o sea, al final la preeclampsia puede afectar a muchos órganos dentro de la mujer, entonces pues, puede provocar fallo en diferentes órganos. O sea, es una enfermedad que es muy muy importante. Afortunadamente no es muy prevalente en la población, pero es una enfermedad importante. También de lo que hablabas de los factores predisponentes, hay mujeres que tienen estos factores predisponentes, pero hay mujeres que no. Afortunadamente en diversos centros contamos con algunas herramientas para intentar predecir, ¿no?, la probabilidad de que una mujer pueda desarrollar una preeclampsia en el primer trimestre del embarazo. Igual que hacemos el screening de alteraciones de los cromosomas, podemos hacer un screening de preeclampsia, ¿vale? Que lo que hacemos es mirar los antecedentes de la mujer, pues si tiene una preeclampsia, tiene una restricción del crecimiento, si tiene una enfermedad del riñón, ella previamente, eso predispone a que tengas una preeclampsia o algún otro tipo de enfermedad, la tensión de la mujer en el primer trimestre, características de la ecografía, y con eso nos da una probabilidad de que esa mujer tenga una preeclampsia. Si nos sale un riesgo alto, afortunadamente tenemos una medicación que podemos hacer, lo que decís, Isabel, para mejorar la placentación.
O sea, incluso evitar la preeclampsia. Sí, ya sería el podemos objetivo. Adelantarnos Claro, ese incluso. sería el objetivo. Vale. Pues luego adelantamos veremos, para seleccionar dentro de toda la población esas pacientes que tienen un riesgo un poquito elevado de desarrollar la preeclampsia, y a esas les damos de forma seleccionada un tratamiento que no deja de ser una aspirina, una dosis un poquito más alta a la que tomamos habitualmente de la aspirina, no tiene ningún riesgo para el embarazo, y esas pacientes tratando con aspirina, siempre que lo hagamos antes de la semana 16, vamos a conseguir disminuir su riesgo, el riesgo un poquito mayor del que parten, para que no desarrollen esa enfermedad. Muy interesante. Entonces al final prevenimos la preeclampsia, que es la fase previa a la eclampsia, que esa ya es la parte grave de Claro. de esta Entonces, enfermedad. si la mujer, o sea, ¿qué tiene que notar la mujer o qué recomendaciones, ¿no? En qué síntomas tiene la preeclampsia? ¿Qué Pues tienen que ver lo ellas? primero, lo que ha dicho Marina, que por definición, antes de la semana 20 no existe la preeclampsia. O sea, si yo tengo una tensión alta en semana 8, en semana 9, 12, eso es una hipertensión Que la yo traías ya la de traía casa. de antes de estar embarazada. Sí, Y eso efectivamente. es. Esa la traía de casa, ¿vale? O sea, no ha sido a consecuencia de quedarme embarazada. A partir de la 20, pues sí que podemos ahí ya diagnosticar la preeclampsia. Pues, y en sumando- esos casos, pues se trata la hipertensión, ¿no? Efectivamente. Eso es. En Con los casos de fármacos hipertensión- antihipertensivos. Eso es. Eso es, hay ciertos fármacos que se pueden dar en el embarazo, tratamos la hipertensión. Eso es, pero que es una y esas enfermedad mujeres, diferente. Sí, Sí, no es una tienen por qué patología. acabar desarrollando una preeclampsia. Pueden quedarse con su hipertensión que tenían de antes y tratarla en el embarazo y ya está. En cuanto al resto de síntomas, pues es asociar la tensión alta, que en el embarazo las cifras son un poco diferentes a cuando no estamos gestantes. La cifra límite es de 140-90 o 14-9, que a veces se habla así. Ese es el límite máximo de cifras de tensión arterial que podemos tener en el embarazo. Por encima de eso ya hablamos de la hipertensión, ¿vale? Hipertensión asociada Con varias, a proteínas en con orina. varias medidas, ¿no? Varias medidas. Claro, Efectivamente. esto no es una medida aislada. O sea, No son- podemos llegar de casa a casa corriendo Del gimnasio y tomarnos la agotadas. tensión, vamos a estar hipertensas. Entonces, pues bueno, un Vale. poco de calma, Pero repetir si la una mujer tensión. mantiene una tensión de más de 14,9 de forma Sí. habitual, pues se considera... Es un motivo para consultar, eso es. Y nosotros lo que haremos es asociar a ese síntoma que presenta la paciente, buscaremos signos en la analítica, que haremos una analítica de sangre y orina para ver si perdemos proteínas en la orina. Si estamos perdiendo esas proteínas asociadas a la tensión alta, es como diagnosticamos la preeclampsia. Y luego bueno, otra serie de datos que podemos ver en la analítica que nos indican si Pero muchas progresa veces un la poquito mujer no más. se toma la tensión en casa. Claro. No sé, yo siempre les digo a las mujeres, si tenéis dolores de cabeza, veis estrellitas, ¿no? Veis como Sí. borroso. Bueno, por eso también es Dolor de importante que durante el estómago. seguimiento del embarazo tomemos siempre la tensión cuando viene la consulta. No hay que tomarla todos los días del embarazo en casa. Con que te la tomen cuando vayas a la consulta, eso es suficiente. Que ya estamos viendo que está alta, pues probablemente te recomendemos que en casa hagas 2-3 mediciones a la semana, una cosa así, que las anotes, nos las traigas a consulta y vayamos viendo un poco la tendencia. Que empiezas con tensiones altas, ahí es cuando buscaremos en la analítica si hay otros datos. Claro. Pero que vosotras lo veis en la consulta, que las mujeres que vienen sintomáticas de casa, lo que decimos, ¿no? El dolor de cabeza, el dolor epigástrico, ese dolor de boca de estómago, edema incluso, ¿no? Hinchazón, son las que desarrollan luego, o sea, suelen ser, no llega una mujer sin síntomas previos a consulta, o también Pues con no, tensión alta. puede suceder, a veces sucede. Lo que es verdad que suelen tener más importancia las preeclampsias que tienen Son asociados sintomáticas. estos síntomas, porque Claro. por lo que hablábamos del daño de los órganos, al final igual, y lo que buscamos en la analítica es buscar daño de los órganos. Entonces, O sea que, y por ejemplo, entonces la tensión alta y una retención de líquidos excesiva podría ser un factor de riesgo. sí, pasa que a veces esto es difícil de, Claro, de sí, discernir decir porque excesiva. claro, Bueno, pero el edema te de sirve las piernas, suficiente para ir sí, a decir, ¿no? consultar, sí, Consultar, y vigilar un poco. Un edema de piernas, sobre todo el edema de las piernas es normal al final del embarazo, al final del día, que es lo que tiene que mejorar es subiendo las piernas, poniéndoles en alto, descansando. ejercicio. Es algo que no mejora y que va a cada vez a más. O por ejemplo, que se hinchen las manos o incluso la cara. Muchas veces preguntamos a las parejas, ¿no? O sea, tú le ves, la ves más hinchada, la ves la cara más hinchada. Y esas son las que pues igual tienen un poquito más de importancia. El otro día, pensando en una amiga mía que está embarazada, que es muy fan de nuestro podcast, y me escribió y me dijo, Marina, estoy preocupada. Digo, ¿por qué? Me duele un hombro y le he preguntado al ChatGPT y me ha dicho... ¡Qué error! Y el me ha nuevo dicho que tienes un infarto. que puede ser preeclampsia. Y digo... pues O- sí, yo o que no te lo has dado escu- golpe, no a he lo escuchado nunca en mi vida que el dolor de hombro sea preeclampsia. Entonces le expliqué. Si te duele la cabeza... Bueno, pues los síntomas esos de... Pero me parece muy curioso. Es como... Bueno, hay unos síntomas que siempre repetimos que son los clásicos, ¿no? Sí. Lo estás diciendo, el dolor de cabeza, dolor en la boca del estómago, sensación de visión borrosa o ver lucecitas, o notarte hinchada pero más
como de forma brusca, no algo progresivo, porque pues lo que dice Marina, hay veces que hay un edema progresivo a lo largo del embarazo, pues por retención de líquidos, porque el retorno venoso es peor y todo esto, bueno, pero algo más súbito, ¿no? Manos, cara, piernas hinchadas, pues esos síntomas sí que te tienen que hacer consultar por vía urgencias. Vale. Para descartar que no hay algo más detrás. Y una vez que se ha diagnosticado, ¿qué salida tenemos? O sea, una vez que, ¿cuál sería la forma de manejarlo? Pues lo más importante es el control. O sea, de entrada no hay que tratar, no hay nada que tratar salvo que haya cifras de tensión muy altas, cifras por encima normalmente de 140-90, pero bueno, de forma repetida, incluso un poquito más altas que eso, las tratamos. Tampoco hay que tratar cifras límites, porque si no bajaríamos mucho la tensión a las mujeres. O sea, no todas las pacientes con ese tipo de tensiones necesitan medicación. Lo más importante es el control, hacer un buen control de las tensiones que vamos teniendo y de los síntomas, venir a los controles a la consulta y demás. Si llega a ocurrir el caso que ya la tensión se nos dispara un poquito más, sí que la tendremos que tratar con una medicación, como decíamos antes, para la tensión y que es compatible con el embarazo. Y si empiezan a aparecer más síntomas o más alteraciones analíticas que nos indican que hay daño en órganos, riñón, hígado y demás, pues hay veces que esto nos puede llevar a tener que empezar a pensar en finalizar el embarazo antes de que haríamos con un embarazo. Será un criterio de inducción. Pero siempre vosotros como médicos os basáis en esa alteración de la analítica que le vais a ir haciendo de manera más frecuente. Cifras de tensión, síntomas y la alteración analítica. Eso es muy importante, creo que, ¿no? Porque muchas mujeres que tengo la tensión alta y ya se ponen muy nerviosas y se piensan que... O sea, la tensión alta por sí sola rara vez hay que acabar mucho antes. O sea, a lo mejor si es una tensión muy alta de difícil control, que no está asociada a una preeclampsia, pues a lo mejor en una semana 40 nos planteamos finalizar, pero una preeclampsia sí que nos puede llevar a finalizar un poquito antes, si pues eso, la analítica se altera. Como siempre, riesgo-beneficio, ¿no? Sí. ¿Dónde está mejor ese bebé y cómo está mejor esa madre? Claro. ¿Dentro o fuera? Y pues lo ideal es que nazcan a término y espontáneamente, pero si hay algo que le hace que corra más riesgo dentro que fuera, pues eso es. caso como siempre, ¿no? Sí, para todas las decisiones que se toman en este tema. Sería una de esas causas médicas que vemos más que justificadas para la inducción del parto. Sí. Bendita inducción, ¿no? Bendita oxitocina y benditas prostaglandinas. Sí. También mirar lo que hablábamos al principio, la parte del bebé. O sea, por esto que os digo que hay veces que puede ser una restricción del crecimiento solo, una preeclampsia solo, o a veces se juntan las dos. Entonces eso también tenemos que valorarlo. Cómo está creciendo ese bebé, que claramente esa placenta ya está fallando en algún punto de este embarazo. Entonces, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar de manera segura con esos dos. Creo que es muy importante porque, o sea, yo que estoy puérpera, como habéis visto en el capítulo anterior, pero es verdad que las mujeres se agobian. O sea, yo lo pasé muy mal con... y yo no tenía no tenía la tensión alta, ni siquiera, pero con las informaciones de las ecografías, o si te dicen, pues eso, hay un riesgo de que la ecografía, que el bebé no vaya creciendo, el percentil o lo que sea. O sea, la mujer lo pasa muy mal en casa. O sea, al final que entendáis que esto está todo monitorizado y que es normal irte a tu casa aunque tengas la tensión ligeramente elevada o que la ecografía haya dado dentro de según qué márgenes, si está todo normal, lo mejor es que sí, continuemos con nuestra vida y que el bebé siga creciendo, porque es donde mejor está. Creo que es muy importante, pero no sé, o sea, muchas veces no es fácil. Claro, nosotros cuando hablamos de riesgo, a lo mejor las pacientes lo reciben como algo más alarmante. Para nosotros el riesgo es algo que necesita monitorizarse en el tiempo. No es que inminentemente vaya a pasar algo. Te puedes ir a casa con el control que te hemos pautado, porque sabemos que en el corto plazo no va a pasar nada. Claro, porque es importante que lo entiendan, porque luego cuando tú te vas a tu casa estás ahí dándole y te lo sabes. Al final, como yo me acordaba todo el rato de lo que Elena me decía, de que justo lo has puesto de ejemplo en el capítulo anterior, de mira toda la gente que hay en el mundo que ha nacido y que está estupenda, ¿no? Pero que como mujer embarazada muchas veces todas, no solo con la preeclampsia, un poco con todo, pero que es difícil, y que luego pues que la monitorización es lo principal y que muchas veces no llegan a nada más. Esperar y ver lo que dice Elena, riesgo-beneficio. Al final, lo que tú comentabas, tenemos que ver dónde está mejor ese bebé, esa madre, cómo está mejor, si sigue mejor gestando o si está mejor si finalizamos ese embarazo. Pero bueno, que a veces son decisiones que incluso son decisiones de horas. O sea, podemos tomar una decisión por la mañana y a la tarde cambiar completamente ese planteamiento. Entonces, bueno, pues también es importante la relación con tus obstetras, con tus ginecólogos y con tus matronas, y el contacto que nos mantenemos nosotros con nuestras pacientes,
un contacto muy estrecho, que al final eso también da seguridad, tanto hacia ellas como hacia nosotros, o sea, al final. ¿La preeclampsia que hablamos ahora del embarazo se termina una vez que ha nacido el bebé o puede haber mujeres que tengan preeclampsia posparto? O... Sí, o sea, supuestamente la preeclampsia termina cuando la placenta ha salido, pero las mujeres pueden seguir teniendo durante unos días, una semana aproximadamente, riesgo de o bien desarrollar una preeclampsia o de si tiene una preeclampsia, que esa preeclampsia empeore los días siguientes al parto. Ya os digo, límite más o menos una semana. Entonces, pues si es una mujer que ya tiene una preeclampsia en el embarazo, los siguientes días al parto la controlaremos, ¿no? O sea, en la planta de hospitalización se toma la tensión de manera frecuente, puede ser que recomendemos tomar la tensión luego en casa, cuando se vayan. Pasada la semana este riesgo ya prácticamente desaparece, ¿vale? Pero sí que es verdad que puede haber ese punto. Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado muy claro el tema de la preeclampsia, al menos a nuestro nivel, suficiente. Vamos con otro tema que es muy interesante, el tema del cordón, la patología en torno al cordón, lo que es patológico y lo que no lo es. En concreto, empezamos, si os parece, preguntándoos por el prolapso del cordón. Esta palabra prolapso también es un palabra, es la que usamos nosotros, pero ¿qué significa prolapso del cordón? Bueno, pues el prolapso del cordón ocurre cuando las membranas, la bolsa, cuando se rompe durante, o bien previo al inicio del trabajo de parto o durante el trabajo de parto, si hay un asa de cordón, un fragmento, una parte del cordón que está colocado por delante de la cabecita del bebé, pues porque esa presentación es más inestable o está más alta, no está encajada en la pelvis y demás, al romper la bolsa, que ese asa de cordón se pueda colar por delante de la cabecita y se prolapsa, se sale hacia afuera, hacia la vagina. Bueno, esta emergencia es Esto es una emergencia. muy poco común, ¿verdad? No, o sea, Claro, es muy efectivamente, poquito común, pasa muy muy pocas frecuente. veces, pero es verdad que es una emergencia, pues como hablábamos Muy antes, inminente. Sí, hay que actuar pues muy rápido. Entonces, cuando ese cordón se prolapsa, hay una compresión sobre el mismo y bueno, pues pone un poquito en riesgo la vida El del propio ¿no? bebé Porque al final presiona la cabecita en cada y, bueno, contracción le va a empujar y entonces colapsa el flujo, su propio flujo de sangre, es decir, su flujo de oxígeno, de vida. Entonces, bueno, pues eso, lo que decimos, una emergencia, hay que correr. Y bueno, Verás un ginecólogo o una matrona. ¿cómo que se podría distinguir un prolapso? O sea, distinguirlo de... Diagnosticarlo, ¿cómo lo diagnosticamos? pues el monitor. En el muchas monitor, veces. eso es. La mayoría de veces es el monitor, que de repente ves una bajada de la frecuencia cardíaca justo después de que se rompa la bolsa. Entonces tú exploras a esa paciente y encuentras un fragmento de cordón en la vagina. O mujeres que rompen la bolsa, por ejemplo, estando de pie, y de repente ves pueden llegar asomar, a o sea, se ver puede el llegar a cordón. asomar un fragmento del cordón. Sí, y en ese caso, claro, en ese caso lo que nosotros tenemos que hacer es, o sea, lo que tenemos que intentar es que esa cabeza, como tú comentabas, no presione ese cordón hasta que nosotros tomemos una actitud lo más rápido posible, que en la mayoría de los casos es una cesárea porque es la vía del parto, claro, y porque además estando el cordón ahí no puede seguir bajando ese bebé. Entonces, pues nosotros lo que tenemos que hacer es intentar empujar la cabecita del bebé hacia arriba para que no comprima y muchas veces poneros así como con los pies un poco hacia arriba para intentar que la gravedad también nos ayude y pues irnos a un quirófano un poco corriendo. Sí, sería una emergencia importante esta, ¿no? Sí. No tiene mucha... Sí, yo he vivido dos de estas y una de ellas es muy curioso porque yo era residente, primer año de mi vida, pero justo me exploré yo. Y entonces yo lo noté perfectamente porque el corazón, o sea, Contas el pulso. Claro, yo no tenía ni idea, pero yo noté que eso no era una cabeza y latía, y era blandito. Entonces eso era un cordón, obviamente. Entonces cuando le dije eso a mi matrona que estaba conmigo, cambió la cara radicalmente y me dijo, claro, no me dijo que sacara la mano, sino me dijo, empuja la cabeza hacia arriba para dejarle el hueco. Y me subí a la camilla con la señora y fuimos por el pasillo del hospital, la señora, o sea, como la escena típica del programa. La señora ahí, pobrecita mía, abierta, en una sábana encima para taparle un poquito la dignidad, y yo con la mano dentro de la vagina hasta el quirófano. Y es lo más importante, correr y que alguien sostenga la cabecita. Eso es, y yo me estuve ahí en esa posición, yo a cuatro patas en la esta, hasta que acabó la cesárea, o sea, hasta que sacaron el bebé, afortunadamente, pues bien. Bien tapada, ¿sabes? En la cesárea. Sí, yo ahí debajo diciendo, madre mía, o sea, esto es para un poquito gore. Sí, o sea, yo creo que como ginecólogo cuando alguien grita por el pasillo, prolapso del cordón, tu corazón se para durante un segundo y dices, bueno, y luego te sorprende corres. en qué pocos minutos eres capaz de preparar una cesárea y sacar bueno, a ahí volamos.
Sí, totalmente. Volamos Tres- todos, tres todo el minutos, equipo y en 3 nace el minutos bebé está el niño rapidísimo. fuera, 3-4 Sí. minutos, menos de 5 Sí, minutos el bebé sí, está fuera. totalmente. Bueno, pero esto nos pasa muy poco. Por suerte, Poquísimo. por suerte, casi Poquísimo, pasa, muy, estaba muy, pensando muy yo. poco. Poquísimo. Muy poco. Sin embargo, sí que hay otras cosas en torno al cordón, ¿verdad? De las que se habla mucho, que son las famosas circulares. Y que nosotros repetimos muchas veces que las circulares no dan... No es algo, en la mayoría de los casos, problemático. ¿Cuándo se sabe, cómo es esto de las circulares? ¿Cuándo se sabe que tenemos una circular y qué efecto puede tener? La mayoría de los casos lo sabes cuando En el nace el parto. bebé. Iba a decir yo, sí, Ya está. ¿hace falta saberlo? Pregunta, ¿hace no, falta no, saberlo? no hace Yo falta creo que, saberlo. es más, yo sinceramente creo que es peor. es, Es peor, que es malo ¿Lo saberlo. buscáis en la ecografía? ¿Podríais No. verlo en la ecografía? Podríamos se buscarlo, puede pero ver. no lo hacemos. No, ni siquiera lo buscáis, sino No. fijaros la importancia, No. mujeres, que tiene que ni lo buscan. Sí, no. No, porque durante los 9 meses que el bebé está dentro, ya sabemos que se mueve mucho, tal, muchas veces va a coger el cordón, lo va a enrollar en un brazo, lo va a enrollar en una pierna. Entonces, ¿qué sentido tiene saber cómo está en un momento concreto, que luego puede hacer así y desenrollarse? O sea, es que no es, tampoco es algo modificable, no podemos hacer nada desde fuera por cambiar eso. Entonces, la mayoría de las veces lo diagnosticamos cuando nacen y llevan pues como eso, pues como un collar puesto, ¿no? Cuando sale la Una cabecita bandolera. o una También. bandolera, O en el brazo. lo que hacemos es pues, nada, cogemos el cordón y lo rechazamos hacia atrás para que nazca el bebé y ya está. De hecho, diría Y que, no- que lo podemos ver un poquito antes de que nazcan, porque cuando ya ¿Qué sospechas? embarazamos, Eso es lo que sospechas. el Sí. monitor es como muy típico, ¿no? De Sí. vemos como un A veces lo monitor sospechamos. como Claro. típico de esos bebés que durante la contracción baja un poquito y luego recuperan Sí, genial y sí, están sí. fenomenal, pero tú dices, aquí hay un cordón Claro. que está Claro. tirando un poco... O esas Pero mujeres es- que empujan fenomenal y que ves que el bebé baja y cuando no tiene contracción el bebé se sube otra vez y esto Están ahí. Se alarga además. Se alarga además y dices tú, pero o sea, creemos que esto está sucediendo, claro, que Que el está cordón un poco está para arriba. Se suele decir que el cordón está corto porque, claro, si ha dado varias vueltas, a lo mejor. Pero es lo que dices tú, no tiene, vamos, no los buscamos en la ecografía y a veces nos lo preguntan, ¿eh? Sí. En la ecografía Sí. dicen, ¿tiene alguna vuelta de cordón? Y les digo, es que no tienen ninguna sentido. Bueno, y es lo peor que se puede mirarlo una mujer porque ya le amargas el embarazo. Claro, le sobre dices todo porque es tu que hijo tiene generas una una circular. Exacto, Claro. generas en la pareja una ansiedad que no vas a poder modificar de ninguna manera. Sí, en torno al 40% Mejor de explicarlo. los bebés nacen con circulares de cordón. Es decir, muchísimos. Muchos nacen, Casi sí. la mitad. Y no tiene ningún efecto. Otra cosa interesante con esto de la circular, que yo creo que no se entiende bien porque no es fácil de entender, es que yo creo que cuando es en el cuello Nos agobiamos. nos agobiamos porque pensamos, ¡ay, le está ahorcando! Y no nos damos cuenta que los bebés no respiran a través de la vía respiratoria de su Claro, cuello. claro. O sea, el problema no es el cuello, el problema en todo caso sería el cordón, ¿no? Sí, Si el eso cordón se estuviera complica. muy prieto, podría ser un problema, pero no porque apretara fuerte el cuello del niño, que es que el cuello no le afecta nada al bebé, no está respirando por ahí, sino porque el propio cordón se estirara tanto como para que se colapsara el vaso, ¿no? Eso es. ¿Y por, qué Pero- no se, ¿Y por qué no se colapsan los vasos cuando hay circulares y nudos? ¿Qué ha Bueno, previsto? pues porque la naturaleza es muy sabia y el cordón, los vasos que van por el cordón, que son las dos arterias y la vena, van muy protegidos, están envueltos en una gelatina, que es un tejido pues eso, pues muy blandito, muy gelatinoso, que amortigua cualquier presión que ocurra sobre ello. Si ya la presión es muy fuerte, muy mantenida, como hablábamos en el prolapso, pues bueno, eso es otra situación. Pero normalmente el cordón está muy protegido por esa gelatina, entonces aunque se enrollen, lo cojan, lo aprieten, que algunas veces en las ecografías les hemos visto como que parece que quieren Con apretar el niño, no cordón. juegues con eso. Exacto. Ya está metiéndolo en el Eso enchufe es, y aún no ha eso nacido. es. Entonces, afortunadamente, Castigado, vas a eso nacer es. castigado. Está pues muy amortiguado, entonces no... Sí, es la gelatina de Wharton esta, ¿no? Sí. Es verdad que hay veces que cuando luego les queremos poner la pinza casi no abarca la pinza Claro, porque es No, hay una algunas cosa que tienen Como sea mucha un bebé gelatina. gordito. gordísimo, No, ¿sabes? no, Para una cosa ahí gelatinosa curiosa, ¿eh? Hombre, yo creo que tiene sentido ¿no? Para la comparación de que la circular no tiene ningún peligro para el feto, el pensar en el nudo verdadero, que es ese nudo que se hace sobre sí mismo del cordón, que es que está súper apretado y ese nudo puede llevar ahí meses y no le pasa nada al bebé, tiene todos los mismos nutrientes, esa sangre ha hecho el nudo ya, ¿no? Hace el looping. Hace el looping y sigue. totalmente y llega. Hombre, sería un riesgo, evidentemente, de hecho algunos abortos del segundo o del tercer trimestre pueden tener que ver con patología del cordón, pero nunca de cara al parto nos va a modificar la... Claro. La mayoría de Y veces no hay si, algo. y si por lo que sea se aprieta ese cordón durante el parto, lo veríamos en el monitor y a lo mejor si efectivamente es un nudo verdadero o no, pues sería una indicación de cesárea.
si se estropea hasta tal punto, Claro. ¿no? El Se colapsa. colapsa. el monitor se hace- si nos se da pone eso es. patológico. Si Claro. nos da signos en el monitor pues son mantenidos y no se revierte con cambios posturales, que a veces cuando cambiamos a la mujer que decimos gírate a este lado tal, lo que pretendemos es eso, modificar la posición del bebé para que no Claro. esté comprimiendo el mismo el cordón. Si esos cambios ya no nos modifican el monitor y no vemos que el bebé se vuelva a encontrar confortable, pues sí, habría que hacer Que se eso. asemejaría Por lo al tanto, colapso, al final- sí, claro, Claro, al final es que si el cordón se aprieta tanto que se pueda perder el flujo. Eso es. Pero en todo caso, al final eso lo veríamos en el monitor como en cualquier parto Claro. y vemos muchos partos o algunos partos, tampoco muchos, pero algunos con nudos verdaderos, muchos con circulares de cordón en el cuello y bandolera y en los tobillos, algunos cuando nacen en el agua que los Están tienen que hacer. enroscados. En el agua, por ejemplo, esto es muy importante porque necesitamos una longitud de cordón para sacar al bebé y que no se nos quede a mitad de camino o que hagamos la aguadilla. Entonces siempre, por eso los partos en el agua tiene que ser expulsivo muy tranquilo, la salida antes de sacarle del agua tenemos que asegurarnos, es casi la única cosa que las matronas tenemos que tener un poquito más de cuidado, porque lo demás es exactamente igual, es desenrollarle de su cordón debajo del agua para saber que tenemos todo el recorrido y sacar. Yo recuerdo un parto que estuvimos tú y yo, un parto en el agua estupendo, maravilloso, y después de salir la cabeza, no acababa de salir los hombros y vimos que es que tenía 3 circulares de cordón, o sea, 3 collares, 3 circulares de cordón, nada, lo redujimos y todo estupendo. Muchas pero- veces se pueden reducir, creo que esto es importante y que ya nunca se hace, ¿no? Pero que nunca cortar un cordón. A mí me enseñaron a cortar claro, el cordón, o sea, que yo no he vuelto a cortar un cordón en la claro, vida, nunca más. pero a mí me enseñaron nunca así. jamás de los jamás es cortar un cordón antes de que nazca el bebé. Claro. O sea, y muchas veces lo que dice Marina cuando ha dicho que redujimos las vueltas, quiere decir que esas vueltas no estaban apretadas, o sea, se pueden quitar, pasar por encima de la cabecita del bebé antes de que nazca, eso sí se puede hacer. Y si no se puede, una vez que ya nace el cuerpo, pues ya se quita. O como ha dicho Isa antes, ¿no? A través de los Bajarlo, hombros según luego sale, bajarlo, van sí. bajando. O sea, importantísimo es que nos aseguremos de que por lo menos tengamos ese hombro, ese primer hombro que ya haya salido para asegurarnos de que no nos vaya a hacer la patología de la que vamos en la emergencia estética de la que Venga. hablamos en proximidad. O sea, Claro. que eso es muy importante, no cortar el cordón antes de la Eso salida es. del Y hombro. esto con esta perfecta las introducción relaciones. enlazamos con la distocia de hombros, que es una patología poco frecuente, pero todas hemos vivido alguna. Sí. Sí. Y que a nosotras, bueno, pues Que no nos gusta no nada. nos gusta nada, nos pone un No, poquito... no, sí, tensa, es el otro tensa. motivo para el que... no, uno era la hemorragia y este es el otro motivo para el que te atienda alguien que tenga experiencia, ¿no? Un profesional sanitario. Bueno, antes he hablado de los partos en casa. En los partos en casa entiendo que son siempre con profesional, con matronas, ¿no? O sea, no... Pero bueno, ese sería el riesgo de parir tú sola en el campo, vaya. Pues que hay que tener cierta técnica para poder resolver. Pero bueno, yo espero que nuestros oyentes videntes no se planteen el parto en el campo, porque suena bonito, pero es mejor después con el niño a dar la teta al campo, eso está fenomenal. Pero parirlo es mejor que no. Sí. Bueno, pues venga, distocia. la distocia de hombros, esto que suena también fatal, ¿eh? Sí. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una emergencia obstétrica que lo que consiste es que el hombro anterior, nosotros llamamos, o sea, el primer hombro que debería salir después de la cabeza del bebé, se queda atascado en el pubis de la mujer, ¿vale? Entonces, esto es algo muy grave que nos condiciona una serie de actuaciones rápidas y que para ganar tiempo, para que nosotros no vayamos tan pillados, digamos, pues es importante lo que comentaba de no cortar el cordón, porque ese cordón sigue siendo el suministro de oxígeno de ese bebé. Entonces, sucede eso, se queda atascado el hombro y entonces pues no acaba de salir ni el hombro ni el cuerpo del bebé. Hace un efecto como de tortuguita, Sí, ¿verdad? normalmente va para atrás. Presión en la entra tortuga que dentro. llamamos. Queda para atrás. Entonces, esto es muy importante, diagnosticarlo de primeras para ser rápidos, o sea, al final, y entonces, esto estamos todos formados, al final, lo hacemos en cursos de emergencia obstétricas, es una cosa importantísima. Entonces, pues lo que hacemos es luego poner a la mujer tumbada completamente, subirle las piernas, La biomecánica, una serie de cosas, ¿eh? claro, aquí efectivamente. hasta el ginecólogo más Sí. carca de todos Sí, cree en esto. cree en la Sí. biomecánica cuando viene distocia. complicado la Sí, cosa. efectivamente. Claro. Creo que es importante explicar o que se entienda que es un problema óseo.
¿no? Eso es, que sí. lo primero que hay que hacer es dejar de empujar, porque da igual lo que empuje la mamá o la mujer, Efectivamente. que es No va a el salvar hueso del eso, hombro sí. que está dando No cabe. contra el hueso del pubis de la mujer, y hay que, por eso lo de la biomecánica que dice Elena, o subir las piernas, que eso es una de las maniobras que se llama Mark Roberts, que de hecho creo que entre un 90% La y un 90 se 95%, resuelve ¿no? solo con eso, con presión en el pubis de En la el pubis mujer. de la mujer, o sea, como se aprieta la barriga para Claro. que se mueva, Sí, ¿no? Un poco. sí, mover el hombro y que pase. Pero que es un problema óseo, que es que no se puede hacer otra cosa. No, O sea, efectivamente. hay que mover algo, o la pieza Claro. del puzzle tiene que moverse de Claro. alguna manera. Que no consiste en coger y empuja y tira más fuerte. Claro. No, y eso tampoco lo consiste en una sabemos. episiotomía. No, porque tampoco. no es cuestión del canal Exactamente, blando que llamamos, claro. no son los tejidos blandos, Claro. es en la parte ósea. Sí. Pues tú porque hagas una episiotomía, porque hagas un corte en la mucosa, no vas a desencajar ese hombro que está encajado más arriba a nivel del pubis. O sea, Claro, que es esa no muy es una importante. solución. O sea, que al final puede ser que tengamos que llegar a hacer una episiotomía, pero no por este tema, sino si vemos que Para no se poder hacer resuelve maniobras internas. con esta, con Sí, porque esta ahí biomecánica, eso tenemos es. que hacer una serie de maniobras internas, nosotros metiendo nuestras manos para ayudar a mover los hombros del bebé, y en ese caso necesitamos espacio. Hay veces que no lo requiere, sobre todo mujeres que han tenido más partos, pero hay Porque veces sobre que todo eso, podemos... el 90% de las veces Sí, no, nos pero quedamos en la entender que en la primera episiotomía maniobra. no la hago para No, resolver no, la distocia. no, lo digo sino- para ayudarme a... Claro, y en un momento dado sí. incluso la episiotomía puede estar indicada por sufrimiento fetal, porque tú Claro, haces una sí. serie de maniobras, vale, y ahora el niño tiene que salir. Sí. Bueno, pues si le puedo ganar, que para eso está indicada la Claro. episiotomía, si le puedo ganar una contracción, o sea, o 3 minutos y sacarlo ya, pues Sí. esos son 3 minutos igual. Además, los necesita. mejor, el sí, tiempo claro. sí que es vital. Claro. Sí, aquí sí que De sí. hecho, Sí. aquí se empieza a contar el tiempo desde el momento en el que se dice distocia de hombros. Y ahí se empieza a contar el tiempo que va pasando desde que aplicamos las primeras maniobras, que como decías era Mark Roberts, que es tan simple como levantar las piernas de la señora. Ya está. Y con eso el 90% los hemos solucionado. A ver, en Entonces, realidad, a partir de ahí luego, pues eso, si hace falta ir subiendo en el nivel de maniobras, pues tenemos que saber cuánto tiempo está pasando. Claro. claro. Porque es Yo importante. tuve un parto con Marina, tuvimos un parto de un bebé muy grandote, que lo mismo, la distocia puede pasar sin ningún factor de riesgo, sin ninguna predisposición, y bebés que pesen 2,8 kilos y tener una distocia, ¿no? Pero los bebés que son más grandes, más de 4 kilos, pues ya tienen ese factor de que ya, ¿no? También nos predispone a nosotros como profesionales a estar alerta, ¿no? Y tuvimos un bebé que pesó más de 4,5, ¿no? 4,550 o algo así. O así. Y claro, pues al final estábamos ahí, el padre nos ayudó a subir, hicimos Mark Roberts, Claro. y con Mark Roberts y con presión suprabúbica ese bebé nació y fue bien, fenomenal. Pero yo luego siempre hablamos de los partos, ¿no? Aprendemos sobre ellos, y decía Marina, hay veces que nos adelantamos un poco a decir, un bebé de casi 5 kilos, va a distanciarse. Y luego nada. Y no siempre pasa así. Bueno, en este caso hicimos las maniobras, ¿no? Sí. Pero que también hay que darle tiempo a esos bebés, a que roten, a que puedan rotar, ¿no? Y que las mujeres, o cuando yo tuve un parto, una mujer que nació en la cabeza y se puso muy nerviosa, como, se ha quedado atascado, mi bebé se ha quedado atascado. Fue como, no está atascado, tenemos que esperar a la siguiente contracción, o sea que la distocia de hombros no la Diagnosticamos antes de tiempo. inmediatamente. Claro. Cuando nace la bebé, o sea, la cabeza es como 3 minutos, ¿no? Es lo que más o menos se dice en tiempo sería, ¿no? El primer La minuto cabeza, sería bueno. muy importante, pero que puede ser que si vemos que es un bebé que se mueve, que no hace lo del signo de la tortuga, También eso, si lo hace, depende de pues cómo nazca la cabeza. Si estamos nace ya A priori, Ahí más está, que en no. tiempo, también se mide en contracciones. Es decir, en una contracción, la que sea, la llamamos la primera, pero lleva 2000. Bueno, en un momento dado sale la cabeza. Claro. La En la siguiente siguiente, o sea, contracción ya nos da como las mínimo hay que señales. esperar a la siguiente contracción. En la siguiente contracción debería insinuarse el cuerpo. claro, Entonces, si en la segunda contracción no se insinúa el cuerpo, si tenemos un factor de riesgo que sabemos que es grande, si hace algún gesto tal, es cuando en esa misma contracción o incluso ya en la siguiente tendríamos, pero todavía no hemos hecho nada, ya han pasado unos minutos y estaríamos on time. El otro día, bueno, antes de ayer, en un parto en el agua de un bebé grandote, era una secund, había fluido, esto también es individualizar, es decir, en la dilatación había ido fenomenal, el expulsivo estaba bajando fenomenal, con lo cual todo hacía pensar que ese bebé sí cabía. Y ella estaba muy bien en el agua, entonces lo parió en el agua. Pero yo no podía dejar de tener en mi cabeza que ese bebé estaba estimado en más de 4 kilos. Claro. Entonces, esto igual alguien que sepa, la primera contracción, tal cual, la cabeza. La segunda contracción empujó y los hombros.
y yo al ver que no lo sacaba inmediatamente, yo a la mitad de la segunda contracción, que no es lo que se indicaba, los partos en agua son hands-off, pero claro, yo necesitaba, o sea, yo Para tenía que ir valorar, ¿no? ganando Claro. un poco de tiempo, Sí. porque con esto hablo también de las distocias en el agua. Todavía yo le iba a dejar, nos quedaba una contracción más para intentarlo, o sea, 2, y si en la segunda contracción no sale, entonces se le saca del agua para hacer maniobras. Pero yo querría ahorrarme ya la anterior, ¿no? Simplemente acompañándolo un poco. Y ya vi que se movía y ya está. Y nació la segunda, de hecho nació dentro de la segunda y no hubo más historia. Pero bueno, que a veces es eso, individualizar y ver. Con eso también quería decir que en las distocias de los partos en el agua, que a veces dicen, no, pues es que el parto en el agua, menuda movida, porque para hacer un Mad Rovers en el agua y no sé qué, el agua es un entorno bastante favorable para tener una distocia, porque la mujer flota y se mueve con una facilidad que no te imaginas. Es decir, si tú a ella le dices ponte en cuclillas o ponte a 4 patas, que son otras maniobras que se puede hacer, que sería la primera que sería en el agua, en la segunda contracción que no sale el bebé, o sea, sería la tercera contracción que no sale el bebé, y así, no importa lo gordita que esté la mujer o qué tal, se mueven facilísimo. Y ya si te falla eso y ya la siguiente la tienes que sacar, hay una maniobra que no falla, que es la de sacar el pie por encima, o sea, levantar una pierna por encima. Cambiar. Siempre que hemos... Para subir yo es que en mi experiencia no ha habido, o sea, yo nunca he tenido que sacar a una mujer de la bañera completa para que naciera el bebé. Después, o sea, en cuanto a, si he llegado a hacer el paso de hay que salir, y en el momento que suben esa pierna para hacer el escalón, se les prende. Entonces, por eso también quiero decir que, si, volviendo al principio, si la biomecánica es la solución para la distocia de hombros, no hay un sitio donde mejor se puede hacer la biodinámica que en una bañera. Entendiendo que, claro, en un momento dado puede ser salir, ¿no? O sea, porque para ciertas intervenciones, como las que hemos hablado después, ya cuando pasamos al plan C, que ya es, pues eso, que si episiotomía, que si tracción, o sea, que si manipulación dentro de la vagina, tal, eso evidentemente en el agua no se puede hacer, a no ser que se tire la ginecóloga con bañador. Pero eso lo vamos a evitar. Claro, Mejor tenemos a un bañador corporativo. Pero que todo ese tiempo previo no lo hemos perdido, lo hemos ganado. Sí. Lo hemos ganado, o sea, hemos podido hacer intervenciones igual de eficaces o más que si estuviéramos fuera. O sea, nos han dicho que si esa biomecánica dentro de salir de la bañera no está funcionando, significa que no va a funcionar si salimos la de subir las piernas. No, si salimos del agua es ya para entrar con artillería pesada. O sea, ya hay que ir a por todas. Sí. Porque la hemos sacado del agua. Pero vamos, que todo ese movimiento y ese súbete a la cama, todo, o sea, que por supuesto con la adrenalina del momento son 30 segundos, es decir, antes de la siguiente contracción la señora ya está colocada en litotomía en la cama. O sea, de eso no hay ninguna duda. O sea, todo ese tiempo anterior ha sido favorable para resolver esa distocia. No una pérdida de tiempo. Como estaba en el agua, que bueno, pues dentro desgraciadamente de lo poquito que se sabe en España del parto en el agua, pues esto es una de las cosas que arrastramos, ¿no? Que al final es falta de formación. Pero bueno, pues por eso yo ponía el punto de la biomecánica, ¿no? Que es la opción, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, yo también comentar de cara a la mujer, ¿no? O sea, estamos aquí hablando todos de lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Lo que hace el marido, lo que tiene que hacer la mujer cuando le decimos que su bebé ha tenido una distocia de hombros, que se ha quedado encajado el bebé, estar tranquila, ¿vale? Esto lo transmitimos. Tú lo que tienes que hacer es estar tranquila. ¿Por qué? Porque es lo que... ya está. O sea, tú, es con lo que vas a resolver. Claro, o sea, ya está. Y dentro de que nosotros, por supuesto, siempre explicamos lo que está sucediendo, lo que va a pasar, qué vamos a hacer, pues confiar en tu equipo, ¿no? O sea, y en que estamos todos formados en resolver esta situación. Que ¿no? dentro de lo que cabe todo, igual, pasa un poco como la de la hemorragia. Esto, distocias gravísimas, pues yo no he vivido ninguna, o sea, que no se hayan resuelto... Tampoco. No he vivido ninguna, pero bueno, distocias así, pues todos tenemos esa formación, ¿no? Sí, yo creo que lo de estar tranquila puede que sea difícil en ese momento, no confiar, ¿no? pero el siglo de la confianza, ¿no? O sea, confiar y dejarte hacer y ver que... Claro. Bueno, yo creo que eso es un muy buen punto para terminar, ¿no? Para acabar un poco de estos 2 capítulos de emergencias obstétricas, pues que nosotros trabajamos en equipo. Y la confianza que tienen las mujeres en nosotras hace que aunque por dentro tú tengas ¿no? que estás nervioso porque evidentemente están haciendo tu bebé y o pues eso acaba de nacer o cualquier emergencia, es el confiar y el
como seguir las instrucciones que vayáis dando vosotras en el caso, en decir, bueno, estoy en las mejores manos, y muchas mujeres pueden perder el control como una milésima de segundo, ¿no? Pero cuando, o en el momento del expulsivo, los partos naturales, esas cosas que dice, pues estaba como había un poco de descontrol, pero en las emergencias, por norma general, están súper focalizadas, sí, o sea, siguen al pie de la letra lo que tienen que hacer, incluso las parejas que nos tienen que ayudar siempre echan una mano. Sí, es eso de hay que salir del agua, no tienes que decir nada más, o sea, cuando has terminado la frase el marido ya la ha o sea, es como, sí, va muy bien, ¿no? Entonces eso, que la confianza en el equipo es vital y que confiar en que los profesionales tienen la formación necesaria para hacer lo que haya que hacer, pues que es muy importante. Y bueno, y una vez más que esa es la ventaja, ¿no? De tener pues el espacio de un hospital, de tener los recursos, ¿no? Claro. Pues que al final es un poco la idea general nuestra, ¿no? Es decir, la fisiología va a funcionar en la inmensa mayoría de los casos y lo que tenemos que hacer es, lo que hemos dicho mil veces, pues vigilar. Pero bueno, saber que si eso no ocurre, si hay alguna, pues algo sale de esa normalidad, pues tenemos profesionales formados para resolverlo. Yo siempre digo que las matronas que repitiendo mucho, que siempre lo decimos mucho, que somos las especialistas en el parto laboral, pero también somos las primeras que vamos a detectar muchas veces la desviación de la normalidad. Entonces, somos nosotras las que muchas veces nos llamamos entonces, que nosotras estamos en conversación constante cuando hay un parto. Oye, voy viendo esto otro, tengo esta tensión, o tengo este monitor, o vamos, ¿no? Y siempre vamos haciendo planes como todo el rato, ¿verdad? Y creo que ese trabajo en equipo me parece... Eso se lo digo a las pacientes también en consulta, que uno de los puntos muy importantes es que tú tienes a tu matrona y está contigo todo el rato, y ella sabe todo el rato lo que está pasando, y nosotros no estamos todo el rato físicamente, pero sabemos lo que está pasando, porque vosotras nos vais contando. Entonces, en el punto en el que pues vosotras consideráis que hace falta que un ginecólogo esté presente porque hay pues eso, cierta desviación de la normalidad, pues ahí estamos para esos casos en los que la fisiología pues se nos desvía un poquito. Bueno, aquí tenemos a los especialistas del parto complicado. Si nosotras somos las del parto fisiológico, pues ellas son las del parto complicado, que ocurre menos, pero es muy interesante tener a alguien bien formado cuando ocurre eso. No, y porque hay que actuar muchas veces muy rápido. Sí. Entonces, pues fenomenal. Yo me siento en las mejores manos como paciente y como profesional. Sí, es verdad que hemos tenido ambas. Nosotras también, la verdad, que es fenomenal. O sea, yo creo que hacemos un buen equipo. Sí. Pues nada, guay, yo creo que bien, ¿no? Lo damos por aquí. Yo creo que sí. Pues bueno, luego os hemos hecho como las que nos parecen a nosotros que son las cosas más importantes. Luego cada parto sabéis que es único, que es impredecible y que puede pasar otras cosas que a lo mejor no hayamos comentado. No quiere decir que no exista. También os podéis escribir y decirnos qué temas os interesan. Exactamente, eso podría ser. Pero bueno, por esta sección hemos terminado en esta ocasión y nada, pues muchas gracias a nuestros compañeros de Natura Materna. Sí. Ha sido muy guay también tratar estos temas y nada, pues... Podéis venir a conocernos cuando queráis. Sí. Adiós. Adiós. Chao. Hasta luego.